Un saludo a todos los que nos están viendo en este día y en este día queremos compartir con ustedes un tópico muy interesante y es el conocer a Jesús. Conocer a Dios. Conocer a Dios, ¿qué es tan importante para nosotros? Conocer a Dios quizás es una lucha que tenemos diariamente, ya que hay muchas distracciones, ya que hay cosas que nos atraen y quizás nos alejan de esa relación que tenemos con Dios. Pero hoy queremos explorar lo que nos dice Juan 17:3. Pero antes quisiera pasar el micrófono a mi amigo, el compañero el pastor Yeser Castillo, para que les dé un pequeño anuncio en estos momentos. Hola familia, es un placer para mí estar con ustedes y con el pastor Jafet hoy para hablar de este tópico, pero antes le queremos recordar, por favor, allá abajo hay un botón que se llama subscribe, así que dale click, también hay una campanita al lado del botón, también dale a la campanita para que puedas estar atento, para que puedas ver los videos que vamos a estar subiendo. Así que si no estás suscrito al canal, acuérdate de suscribirte al canal de Tierra Nueva Studios. Y por último, también hay un botoncito que se llama Share. Dale Share y compártelo con alguien que pueda ser de bendición este video. Así que vamos a empezar con el tema de hoy. Y vamos a leer allá el texto que mencionó mi amigo, que se encuentra en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, el capítulo 17, versículo 3. Y dice así: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora, ¿qué tú crees que Jesús estaba queriendo decir aquí? ¿O qué estaba pasando con Jesús que lo llevó a decir estas palabras? Pastor, es importante notar que Jesús muestra este principio como algo muy importante, sumamente importante, hasta el punto que él dice que esta es la vida eterna. O sea, es algo muy importante. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La palabra que se usa vamos a explorar un poquito el lenguaje original, la palabra que se usa aquí para describir la relación entre nosotros y Dios, o sea, conozcan a Dios. La palabra conozcan es ginosco. ¿Puedes hablar un poco de esta palabra, pastor? Sí, claro que sí. La palabra ginosco en el griego es una palabra que significa conocer, pero va más allá de un conocimiento frío o un conocimiento de información fría, de una información que solamente llega al intelecto, sino que la palabra ginosco es la misma palabra que se traduce, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento griego, es la palabra que se utiliza para hablar de, vamos a decir, Adán conoció a Eva y tuvieron a Caín o tuvieron a Abel. O sea, es un conocimiento que implica relación íntima. O sea, es un conocimiento relacional íntimo con la otra persona. Entonces, cuando Jesús está hablando aquí de conocimiento, Jesús no está hablando acerca de información, no está hablando acerca de, vamos a decirle, de teología o de enseñanzas, aunque eso es parte de, pero Jesús está hablando de algo más profundo que solamente una información que podemos tener en la cabeza, sino de una experiencia íntima relacional con Dios y con Jesús, a quien Dios envió de acuerdo al versículo que acabamos de leer. Entonces podemos describir esta palabra como relacional. Podemos usar esta palabra para describir una relación entre amigos como nosotros, ¿no? Exactamente. Nosotros somos quizás muy buenos amigos, vivimos juntos, hemos estudiado juntos, cocinamos juntos, estudiamos juntos, hacemos muchas cosas juntos. Entonces quizás esa palabra pueda ser usada para nuestra amistad. Puede ser usada para un matrimonio también, puede ser usada para una relación entre padre e hijo. Esa palabra puede ser usada para describir el conocer a una persona íntimamente, como decía el pastor Yeser. Así que, como decía también el pastor, también tenemos que considerar que cuando nosotros queremos conocer a Dios, y él lo estaba mencionando, no solo basta con información superficial. O sea, no podemos limitarnos a conocer de Dios, sino tenemos que conocer
a Dios. Así mismo. Y eso me recuerda una historia, ¿sabes? Ajá. Una historia que hace poco estuvimos explorando algo de esa historia. Y es la historia de Job. Job era un hombre que tú dirías que conocía a Dios, ¿no? Ujú. Conocía a Dios, conocía los reglamentos, conocía los métodos, conocía los principios divinos, conocía que seguir a Dios era lo mejor en su vida. Yeah. Todo le iba bien. Tenía camellos, tenía ovejas, tenía dinero hasta morir, como dicen por ahí, ¿no? Ujú. Tenía mucho dinero, tenía también principios grandes y era admirado por la sociedad alrededor de él. Sus hijos y quizás no eran los más obedientes, pero este hombre aún dedicaba sacrificios para estos hijos para que ellos tuvieran ese perdón de sus pecados. Este era un hombre sumamente recto. Ahora, ¿qué sucede en la historia? Viene Satanás al cielo a una reunión de los seres celestiales y seres de otros mundos y Dios mismo dice: ¿has visto a mi siervo Job? Interesante, ¿no? Y Satanás le dice: sí, yo he visto que él es recto, pero no creo que él sea recto porque él te ama, él es recto porque tú le das beneficios. Y ese es un principio importante que quiero explorar contigo, pastor. Porque muchas veces creemos que al hacer las cosas bien, Dios está obligado a darnos cosas buenas. Y cuando hacemos cosas malas, pues obviamente esperamos un castigo. Pero realmente, ¿qué es conocer a Dios? ¿Cómo se relaciona este asunto, pastor? O sea, yo no sé si esta fue tu experiencia, pero, o sea, y todavía somos bastante jóvenes. Pero mientras crecía, muchas veces escuchaba a personas, predicadores, pastores decir que lo más importante era tener una relación con Jesús. Y yo creo que esto va con lo que tú estás hablando. Siempre escuchaba que había que tener una relación con Jesús, pero en realidad nunca me dijeron cómo. Y nunca aprendí, o sea, cómo eso se veía, de qué es tener una relación con Jesús. Ahora, muchas veces nosotros nos relacionamos con Dios de una manera algo, vamos a decirle, egoísta. Donde yo trato de hacer las cosas correctas, donde vamos a decir, no sé, leo la Biblia o me porto bien, y entonces como tú decías, estoy esperando algo a cambio. Exactamente. Pero, ¿y qué sucede si no recibo lo que yo estaba esperando? De hecho, ayer estábamos en la iglesia, estábamos hablando un poco acerca de este concepto, y hablamos de la historia de Pablo y Silas, donde vemos que ellos están siguiendo el plan de Dios. De hecho, el Espíritu Santo los dirige a Macedonia, a Filipos. Están predicando, están ministrando, y a causa de predicar, a causa de ministrar, a causa de seguir la voluntad de Dios, terminan en un calabozo. O sea, aparentemente eso no está bien, porque Claro. ¿cómo es posible que si yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, estoy portándome bien? Ellos estaban portando bien. That don't look right. Exactamente. Pero terminaron en el calabozo. O Claro. sea, entonces nos damos cuenta que aun cuando están en el calabozo, dice la Biblia que ellos empiezan a orar y empiezan a cantar. O sea, dentro del calabozo, en una situación que era contraria a lo que ellos estaban haciendo, ellos aún estaban relacionándose con Dios. O sea, que relacionarse con Dios de acuerdo a esta historia, y lo vamos a seguir explorando, va mucho más allá de simplemente hacer cosas para quizás recibir algo de Dios. Va mucho más allá de hacer algún tipo de comportamiento para que entonces Dios me bendiga. Y este tipo de relación le pudiéramos llamarle una relación ATM. Right? Donde yo voy al ATM, todos conocemos un cajero automático, metemos la tarjeta y entonces recibimos dinero a cambio. O sea, y a veces vemos nuestra relación con Dios algo parecido. Claro. Donde yo pongo buenas obras, buen comportamiento, obediencia, y entonces recibo bendición, recibo favor, recibo amor, todas esas cosas. Y yo creo que relacionarme con Dios o relacionarnos con Dios de acuerdo al texto que leímos nos lleva a una experiencia más profunda que solamente esto. Pastor, una pregunta para ti. Sí. Tú que estás a punto de casarte. Ay, ay. Tú que estás a punto de casarte. Cuando estabas en el proceso de cortejar a tu novia, tú cuando le dabas unas flores o le dabas chocolates o quizás le decías piropos, ¿tú lo dabas para recibir algo a cambio?
o lo dabas porque la amabas, porque querías estar con ella y querías pasar el momento con ella? Tengo que tener cuidado cómo contestas. Claro que sí. O sea, ya veo el punto donde el pastor me quiere llevar. O sea, el conocer, bueno, si eres una muchacha, al muchacho, o si eres un muchacho, a la muchacha, en mi caso, el conocer a mi novia, a mi prometida en este momento, uno o yo hacía ciertas cosas, no quizás para recibir algo a cambio. Aunque en una relación sí se recibe algo a cambio, pero el propósito con el cual uno, vamos a decir, dedica tiempo para conversar o dedica tiempo para ir y comprar un ramo de flores, no es para ver qué es lo que yo puedo recibir a cambio. Exacto. Porque entonces eso dice que la motivación o la intención con la cual lo estoy haciendo no es genuina. Claro. Ahora, hay algo importante que yo creo que también debiéramos de destacar. Nuestra relación con Dios, como decía anteriormente, no debería de ser una relación que yo haga algo para recibir algo a cambio. Pero aquí quiero decir algo. Si te acercas a Dios, aún con los motivos equivocados, a Dios no le interesa. Amén. Lo único que a Él le interesa es que te acerques a Él. Y quizás tú digas, sí, pero ¿y de dónde tú sacas esto de la Biblia? Bueno, si vemos un ejemplo bien claro que lo tengo en la mente, es cuando Jesús le da de comer a los 5,000. Dice en Mateo que estas personas empezaron a acercarse a Jesús porque veían los grandes milagros que Él hacía. O sea, la motivación que ellos tenían no era, bueno, me voy a ir a acercar para conocer a Jesús. No. Ellos querían a ver si podían sacar algo. Ahora, Jesús, cuando ellos llegaron, dice el libro de Mateo, que cuando los miró, tuvo compasión hacia ellos. O sea, traían la motivación incorrecta, pero se acercaron. Y quizás hoy le estamos hablando a alguien que ha escuchado en la iglesia, ¿sabes qué? Hay que relacionarse con Jesús, hay que tener una relación con Jesús. Y no sabes cómo eso luce, no sabes cómo eso se ve en una vida diaria, práctica. Y quizás hoy tú digas, bueno, escucho a los pastores hablando de la motivación correcta, pero yo en realidad quiero acercarme porque me hace falta trabajo, quiero acercarme porque necesito dinero. ¿Sabes qué? A Dios no le interesa. Simplemente acércate, porque cuando te acerques a Él y cuando veas lo bueno que Él es, poco a poco tu motivación se va cambiando y va transformándose a estar con Jesús simplemente por el hecho de que quieres estar con Él. Y en eso se basa esa relación, en pasar tiempo para que Él te conozca y que tú lo conozcas, mayormente que tú lo conozcas a Él y que tú puedas probar en tu vida lo que es, quién es Dios y cómo Él se relaciona contigo personalmente. Y realmente es un principio muy importante, ya que todos necesitamos muy desesperadamente de Dios. Incluso recuerdo en un momento en la Biblia, Pedro le dice al Señor, ¿a dónde iremos? ¿Hacia dónde iremos? ¿Qué otra opción tenemos que sea mejor que tú? Tú eres el que nos da vida eterna, tú eres el que nos da palabra de vida. O sea, en otras palabras, si nosotros vamos a Dios esperando algo a cambio, Él ve nuestra necesidad y Él se siente como que responsable, movido, responsable porque somos sus hijos. Él nos ve a todos como sus hijos y Él se siente movido por esa necesidad a actuar y a suplir la necesidad. Y en esa necesidad tenemos la opción de escoger seguirlo o escoger irnos por nuestro propio camino. Así es. Pero quisiera continuar un poquito brevemente en la historia de Job. Okay. Job en ese momento pierde todo porque Satanás lo atormenta completamente, pierde todo completamente y vemos que Dios es el que recomienda su nombre. Y es que yo quiero sugerir que en esta historia muchas veces decimos que Job nos renegó de Dios, no dijo nada acerca de Dios, nunca pecó. Y eso lo dice al principio, en el capítulo 1, pero por el resto de la historia no lo dice. En otras palabras, si nosotros vemos entre medio de la historia, Job comienza a hablar en contra de Dios, de forma que él piensa que él, como él es inocente y él no ha hecho nada malo, él dice, bueno, Dios me ha abandonado, Dios ha causado eso, Dios me ha derrumbado hasta el suelo, me ha vuelto como polvo.
Dios me ha quitado todas estas bendiciones y no sé por qué, porque yo he hecho las cosas bien. Y si tú que me estás escuchando en este momento estás pasando por un momento de crisis y sientes la tentación de culpar al Señor, yo te digo algo. Quizás tu tormenta tenga un propósito para hacerte conocer más a Dios, ya que el dicho dice que cuando nosotros caemos al suelo, boca arriba, lo único que vemos es para arriba, hacia Dios. Y a veces es necesario caer hasta lo más profundo para nosotros notar quién es realmente Dios. Y yo quiero sugerir que en esta historia, quisiera sugerir, pastor, que en esta historia lo que Dios estaba tratando de hacer con Job es que Job conociera a Dios verdaderamente. Porque si vemos el capítulo 42, versículo 5 en Job, dice Job y declara esto: de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. En otras palabras, Job reconoce que su conocimiento o su relación con Dios era limitada a sus acciones, pero ahora Job podía verlo realmente por quién él era, el Dios Todopoderoso, que estaba a cargo del control de todas las cosas en su vida, sean buenas, sean malas, Dios está al control. No es que Dios es responsable por las cosas malas, pero Dios está al control. ¿Qué quiere decir con esto? Que aunque tú tengas problemas en tu vida, si tú los entregas en manos de Dios, los convierte en bendición. Y yo creo que el pastor y yo hemos experimentado muchas de esas cosas. Y yo creo que ustedes también. Así que podemos estar de acuerdo que cuando nosotros entregamos nuestras vidas completas a Dios, Dios puede convertir aún las cosas negativas y los problemas en bendición. Y ese es conocer a Dios. José lo puso de esta manera. Él dijo: ustedes lo intentaron hacer para maldición, pero Dios lo tornó y lo cambió y lo transformó en bendición. Hay varios puntos que hemos tocado hasta aquí. El primero es que una relación con Dios, o el relacionarme con Dios, el conocer a Dios, va más allá de información intelectual. Va más allá de información que podemos aprender. Hay veces que pensamos que conocer a Dios es conocer información de la Biblia, información de, no sé, datos históricos, cosas de esta, y nos damos cuenta que la relación de Dios va más allá que eso. No estamos diciendo que eso no sea parte, pero la relación con Dios va más allá que esto. Nos dimos cuenta que el relacionarme con Dios no se trata tanto de lo que yo puedo hacer para que Dios haga, sino que el relacionarme con Dios va más allá que lo que yo puedo hacer, sino que se trata más de lo que Él puede hacer. Lo vemos con la historia de Pablo y Silas, donde el relacionarnos con Dios no depende de la circunstancia, no depende de que si recibí lo que esperaba o no. Y también nos dimos cuenta que las motivaciones que a veces nos llevan a donde está Dios no son las mejores, pero aún así Dios no nos rechaza. Y por último nos damos cuenta con la historia de Job que él conocía a Dios quizás de una manera superficial. Él había escuchado de Dios, conocía mucha información de Dios, pero nunca lo había visto. O sea, nunca había visto a Dios moverse de tal manera como lo estaba viendo en este momento. En otras palabras, aquí hay un principio importante que tenemos que sacar, y es que una relación con Dios nunca es estática, es una relación que crece. O sea, Job conocía a Dios, pero nos damos cuenta que al transcurrir el tiempo lo empieza a conocer de una manera diferente. En otras palabras, tenemos que darnos cuenta que el conocer a Dios es algo continuo que va creciendo. En otras palabras, no podemos decir que conocemos a Dios y estamos estancados. No podemos decir que conocemos a Dios y ya lo conocemos todo, ya lo sabemos todo. Eso sería imposible, porque Dios es infinito y no lo podemos meter en una caja y decir, bueno, ya conozco todo de Dios. Entonces, con estos principios vamos a otro punto para ya ir cerrando, y quizás después podemos hacer la segunda parte del video. Vamos a otro principio del texto que leímos, y Jesús decía: esta es la vida eterna. Hablamos acerca del conocer. Sí. Ahora, la palabra conocer, cuando allí Jesús la pone, cuando la escribe Mateo, está en un presente.
O sea, y él pone este verbo en un modo subjuntivo. El modo subjuntivo, bien fácil, expresa una posibilidad, expresa algo que pueda suceder, pero que no necesariamente es una realidad. O sea, la vida eterna está condicionada a que nosotros conozcamos a Dios. No sé si se entiende el concepto. Claro que sí. O sea, la vida eterna depende de cuán bien yo conozca a Dios o no. Y está en un presente. O sea, a veces pensamos que la vida eterna es, no sé si has escuchado cosas como, bueno, cuando seamos salvos o cuando lleguemos al cielo. ¿Qué tiene esto en común? Lo pone todo en el futuro, en el mañana, en el después. Pero Jesús dice que la vida eterna es hoy, en el presente. Y la vida eterna no es un lugar, la vida eterna no es un estado de felicidad, como a veces la vida eterna, exactamente. La vida eterna es una relación íntima con ese Dios que Jesús vino a demostrar. O sea, ¿a qué me refiero con esto? La vida eterna hoy la podemos tener si empezamos a relacionarnos con Jesús. Exactamente. Podemos empezar a disfrutar el cielo desde hoy si nosotros estamos en la presencia del Señor. Y es que el cielo no es cielo sin Jesús. Exactamente. Las calles de oro, los mares de cristal son maravillosos, pero eso no significa nada si no tenemos a Jesús. Así es. Y eso es lo que queremos llegar en este video. Que conozcamos a Jesús verdaderamente. No como nos lo contaron, no como nos enseñaron desde niños, no como lo dice el pastor en el púlpito, sino teniendo una relación íntima con Él. Yo lo conozco porque yo he experimentado, yo lo conozco porque yo he confiado en Él, yo lo conozco porque he hablado con Él. Así se conocen las personas, así nos conocimos tú y yo. Así mismo, ¿eh? Así se conoce a Dios, pasando tiempo con Él, relacionándose con Él y abriendo nuestras mentes y corazones a las posibilidades que Dios tiene en nuestras Así vidas. es. Así que en este día pues quisimos introducir este tema. En el siguiente video estaremos explorando un poquito más lo que es la vida devocional de una forma práctica. Leer la Biblia, estudiar y otras posibilidades que también podemos explorar, ¿verdad, pastor? Así mismo. Así que vamos a tener una oración y vamos a terminar este video. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, hoy te agradecemos por darnos la oportunidad de poder compartir y empezar a explorar este tema de qué cosa es relacionarnos contigo. Y Señor, más que cualquier otra cosa, hoy te pedimos que nos ayudes a empezar a experimentar la vida eterna a través de lo que tú dijiste que era una relación íntima contigo, Señor. Así que ayúdanos a crecer, a seguir caminando y a seguir cada día conociendo un poquito más de ese Dios que lo dio todo por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga.